Ya, ¿se escucha? Sí. Sí, Ya. Bueno, ya es hora. Vamos a empezar. Primeramente, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Ginabel y en esta oportunidad voy a ser la moderadora. En esta ocasión tengo el privilegio de presentar una nueva charla que pertenece al programa de Geoinvestigadores, donde tenemos el privilegio de tener como ponente al ingeniero Orlando Quenta. El ingeniero, vamos a ver un poco de la bibliografía del ingeniero, donde él tiene una licenciatura en Ingeniería Geológica de la Universidad Mayor de San Andrés, además de un diplomado en Prospección Geofísica Aplicada, cursos de Geofísica Aplicada a la Investigación del Subsuelo como métodos sísmicos y GPR, Hidrología Isotópica, Hidroquímica de Aguas Subterráneas Naturales, Geotecnia aplicada a obras hidráulicas, prospección dentro de los sondeos, prospección geofísica eléctrica y sísmica en superficie, perdón. Y bueno, actualmente trabaja como encargado de geofísica en la unidad ejecutora de pozos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Bueno, en esta ocasión, él nos va a compartir acerca del tema de su tesis que titula Estudio litoestratigráfico y paleoambientes sedimentarios en el Sinclinal Caine, departamento de Cochabamba. Tiene la palabra, ingeniero. ya, gracias. Muy buenas noches a todos. Todos me escuchan, ¿no? Claramente. Sí. Ya. Ya están en la libertad de participar en cualquier momento. Esta charla va a ser un poco más interactiva, no va a ser tanto tipo presentaciones en las que empezamos la presentación y culminamos y ahí va a empezar la ronda de preguntas. Podemos tal vez ser un poco más flexibles en ese tema y ir un poco conllevando más al- a la interactuación entre los participantes y mi persona también. Gracias por la presentación. Sí, soy ingeniero geólogo, estoy trabajando actualmente como geofísico. Ha mencionado mi trayectoria, como han debido escuchar, es más en el campo de la geofísica, pero quiero presentarles esta vez este tema, un poco para que vayan viendo también el tema de evolución, estratigrafía, porque en la última década he visto que ha ido un poco decayendo este tema. Casi la gran mayoría está enfocando a otros aspectos, a otras ramas. Y yo creo que es un tema muy importante la parte de la estratigrafía, la litoestratigrafía, sedimentología y todo lo demás. Entonces, un poco para que vayan viendo y tal vez eh, tengan un poco más de interés en el área. Porque a mí, personalmente, me encanta la sedimentología, la estratigrafía, pero también me gusta la geofísica. Entonces, como les he dicho, podemos ir interactuando en cualquier momento, son libres y empecemos también ya con la presentación, ¿no? Para no perder el tiempo porque es un poco limitado. Muy buenas noches entonces. Actualmente vamos a presentar ahora esto del tema del estudio litoestratigráfico paleoambientes sedimentarios. Ya. Entonces, es un tema de estratigrafía que se ubica en la zona de Cochabamba. Tal vez muchos conocen el sinclinal Caine, es una estructura bien conocida, es un sinclinal cerrado que tiene doble buzamiento. Entonces es un poco fascinante esta estructura. Entonces vamos a empezar con la parte descriptiva un poco de la zona.
Este sinclinal se encuentra en la cordillera oriental. Contempla como depósitos a las formaciones Santa Lucía, Cayara, Soico. Tal vez han escuchado presentaciones pasadas de otros temas que estaban ubicadas en el sector también, de Toro Toro, que es más o menos la continuación de esta secuencia que tenemos ahora presente, la del molino y todo lo demás. Entonces esto es una continuación, más o menos explicaríamos que es la continuación de la presentación de mi colega Nelson Carvajal, que muchos tal vez han escuchado su presentación. Entonces esta sería, como decir, la segunda parte. Entonces vamos a tocar los temas de la formación Santa Lucía, Cayara y Soico. Santa Lucía y Cayara yo creo que muchos ya han debido escuchar y es un nombre muy común. El tema de la formación Soico es un poco más restringido a nivel local. No tiene mucho alcance regional. Hemos intentado en este trabajo, mi trabajo, unificarlo y correlacionarlo con algunas otras formaciones para unificar. Pero he tenido una dificultad porque tenemos que seguir los pasos de la nomenclatura estratigráfica, donde tienen que haber varios trabajos, artículos respecto a esta formación para hacer el cambio correspondiente. Entonces se está manteniendo en este trabajo como formación Soico. Les presento aquí un esquema del antepaís que se adecua más o menos a la edad de los 40, 50 millones de años, donde teníamos este tipo de arreglos. Un prisma orogénico, la faja plegada y cosida, el tope de prisma, la fosa frontal, el arqueamiento frontal, la fosa distal. Nuestra zona en cuestión se va a ubicar en esta parte donde se puede ver tal vez con el cursor, que es la parte del foredeep, algunos bulges y más que todo esta zona. Como les he mencionado, estamos tocando el tema de la formación Santa Lucía, que pasa o suprayace la formación Cayara Santa Lucía, pero con una discontinuidad erosiva. En muchas zonas de Bolivia no es fácil de distinguir este tipo de discordancias o de discontinuidad, porque es mínima el cambio de buzamiento. En muchos sectores parece como si fuera una secuencia continua, pero en sí es una discordancia, una discontinuidad. Es por eso que le denominaba la discontinuidad de uno, que es muy importante porque está representada por paleosuelos, cambios de buzamiento en los estratos y algunos aspectos que identifican esta discontinuidad. Posteriormente pasamos al Paleoceno y el Eoceno, donde la formación Cayara se deposita una paraconformidad en el tope que hace que pase a la formación Soico. Esta formación Soico es la que les estaba mencionando que podíamos correlacionar con otras formaciones que actualmente está todavía en discusión. No es que está definido ya, porque aún falta muchos trabajos en este tema, justamente en el Oligoceno de Bolivia. Tenemos varios afloramientos en varios sectores con mismas estructuras o asemejantes, como los sinclinales de Incapampa, el de Morochata, incluso el de Camargo, y este que es el de Caine, que tienen algunas peculiaridades parecidas. Es por eso que está en cuestión esta formación. Y el cuaternario, ya que se presenta en muchos lugares. Como les decía, aquí estamos haciendo un poco de geología regional, donde lo que sí estaba definido es Santa Lucía. En el tema de la tesis y de este trabajo no se ha tocado la formación Santa Lucía porque está con un alcance regional a nivel Bolivia. Todo el Paleoceno lo hemos denominado con Santa Lucía, la base, y
Y ahí, a partir de eso ya va a ir variando las nomenclaturas que se van dando en muchos sectores. Por ejemplo, en la cordillera oriental, centro, donde estábamos estudiando, tenemos a la formación Cayara que está ocupando el Eoceno, el Paleoceno. El Oligoceno está por Zoico, más al norte de Cochabamba, por Morochata, y Suprayace, Bolívar, Mondragón, que son depósitos un poco más recientes. Pero a diferencia de la cordillera sur, donde Cayara puede ser correlacionable con Camargo y Impora. Y de igual manera en el altiplano norte, con Chuquichambi, Cayara también, en varios sectores, y Potoco en el altiplano sur, en el altiplano centro, o Tiahuanaco en el altiplano norte. Cuando hacía el trabajo, comentarles así como una anécdota que mi objetivo era el de denominar a esta formación Zoico y unificarlo con la formación Potoco, porque la formación Potoco tiene nomás un buen alcance regional, tiene las características parecidas a la de Zoico, pero requiere de muchos más trabajos. Entonces, se ha mantenido el tema de Zoico. Ahora, para complementar el trabajo de la parte de paleoambientes y litoestratigrafía, además en esta tesis se ha hecho el análisis de petrografía sedimentaria con secciones delgadas. Hemos hecho microscopía, hemos hecho el análisis de procedencia con 19 muestras, que 13 pertenecen a la sección Tajo-Tajo, Julo, y 6 pertenecen a la sección Acorani-Sotasi. Estas dos son las secciones de trabajo donde se han hecho el levantamiento de columnas estratigráficas con un espesor más o menos promedio de 1500 metros de espesor, en el que interfieren las formaciones Cayara y Zoico. Zoico que tiene bancos muy potentes, entonces es lógico que tenga ese espesor. Vamos viendo un poco la parte descriptiva de la petrografía sedimentaria, donde vamos a ir haciendo la descripción de las secciones delgadas, primeramente para la formación Cayara, cómo se presenta en sección delgada, qué características tienen los granos, porque muchas veces tal vez los estudiantes ven secciones delgadas más de materiales ígneos, muy pocas veces se ve de secciones de material sedimentario. Eso es particularmente en mi caso, era cuando yo estudiaba en la universidad. Ahora no sé cómo estará el tema de la petrografía, pero sí, un poco para ilustrarles, vamos a mostrar también todas las muestras que hemos tenido con las secciones delgadas. Por ejemplo, estas de la formación Cayara, que están en orden. La muestra A es la de la base, que muestra cuarzos monocristalinos con extinción normal, un buen ordenamiento, buena selección. La muestra B sigue siendo de la base, se evidencia igual a semejanza. Es una arenisca entre sublítica y arenisca cuarzosa. Entonces, esta sí ya se nota un poco más sublítica, pero aún sigue dominando en algunos sectores la parte cuarzosa. Como pueden ver, la escala, todas están a una sola escala y se puede distinguir el tamaño de grano de la muestra C, por ejemplo, con las areniscas de grano fino de cuarzo, a estas otras que el tamaño de grano y la forma, el ordenamiento va variando, incluso con algunas pequeñas alteraciones, como se puede ver aquí, en esta zona. Entonces, toda esta diversidad de muestras nos está indicando una intercalación
de sedimentos durante la depositación. Ahora, en el tema de la columna, sí tenemos estas intercalaciones con limolitas, areniscas de grano muy fino, areniscas de grano medio, es lo que estamos representando aquí. Ya avanzando un poco más en la parte media de la formación Cayara, vamos viendo que ya hay un poco de ocurrencia de algunas plagioclasas, tenemos algunas pequeñas plagioclasas con las maclaciones periclinas, las típicas Carlsbad. Todo esto se está presentando en las areniscas sublitarenitas. Seguimos con la formación Cayara, donde se puede seguir viendo también el predominio de los cuarzos. Casi toda esta zona son zonas más cuarzosas, donde tienen una porosidad media. Aparecen algunos relictos, fantasmas cristalinos que se van rellenando con calcita o con otros minerales, pero el predominio son de cuarzos, ¿no? Como están bien. Hay algunas muestras interesantes donde vas viendo este tipo de fantasmas y el relleno, como por ejemplo en esta zona, donde todo el grano ya está en proceso de ser reemplazado. Y hacia el tope de Cayara mm, tiende a ser un poco más sublítica y con mayor presencia de un cemento calcáreo. Es por eso que en esta muestra, en la última muestra, en la muestra N, logramos ver algunos pequeños oides que ya empiezan a incursionar en estas rocas. Entonces, eso es la parte de escallar. Ahora pasamos a la formación zoico, donde varía totalmente. No tanto en el tema de los cuarzos, ¿no? Sigue habiendo presencia de cuarzos, sigue habiendo las areniscas sublíticas. En muestras de mano se distingue muy diferente. Son areniscas de grano un poco más de grueso, medio, fino, respecto a la formación Cayara, que son más de grano muy fino y fino. Entonces, visiblemente se puede ver, se puede distinguir, pero en las muestras petrográficas se asemejan un poco. Siguen teniendo las plagioclasas, siguen teniendo los cuarzos. Se puede identificar ya que los cuarzos sí, ya son un poco más subredondeados que la formación Cayara, lo que nos está indicando que hay un mayor grado de madurez en esta formación. Seguimos con la formación zoico. Como les decía, hay bastantes muestras con el reemplazo, los fantasmas cristalinos que se van formando. Es interesante este tipo de secciones porque tienes además un relleno, un cemento más calcáreo, como en la muestra H, donde se puede observar claramente que se va rellenando casi en su totalidad ya con calcita, con material calcáreo. Estas muestras desde la I hasta la L ya representan a la formación zoico en la parte media, con el tamaño de grano, como les decía, que ya van siendo de grano medio, siguen teniendo esa intercalación entre limos, areniscas muy finas, pero el predominio son las areniscas sublíticas de grano medio. Es por eso que en la muestra I podemos identificar el tamaño de estos granos. Siguen siendo cuarzosas, pero tienden ya a ser más sublíticas. Además de que tenemos ya mayor presencia del material calcáreo con estos oides que se pueden observar aquí. Y en varias zonas están siendo reemplazadas por el material calcáreo.
Estas muestras siguen siendo de la formación zoico, pero estas ya son más al tope. Como les he dicho, va evolucionando estas formaciones, eh, tendiendo a ser más calcáreas, tendiendo a ser más sublíticas, ya no tanto cuarzosas, porque ahí intervienen materiales líticos. En apariencia parecen muchos cuarzos, pero hay muchas ortosas ahora en estas secciones. Entonces, se ha hecho un trabajo un poco más minucioso por el tema del tiempo, un poco vamos a ir pasando un poco más rápido, dándoles pantallazos de todo este trabajo, ya pudiendo ver, digamos, más adelante si es que tienen algunas preguntas, aclarar algunas dudas o inquietudes que tengan. Se ha complementado también con el análisis de petrofacies, identificando 6 petrofacies en base a las muestras, las secciones delgadas. Entonces, estas vendrían a ser, esta clasificación se ha hecho de acuerdo a la clasificación de Folk de 1964, donde toma en cuenta los parámetros de cuarzo, líticos y minerales accesorios, graficándolos en los típicos diagramas eh, triangulares o de 3 componentes, donde vamos a tener cuarzos, vamos a tener los líticos y los feldespato. Cada uno con su peculiaridad. Por ejemplo, la petrofacie 1, que tiene mayor porcentaje de cuarzo, a diferencia de la de petrofacie 6, que ha disminuido la cantidad. Es lo que les decía hace un momento, que a medida que vamos avanzando en las formaciones hacia el tope, tienden a ser más líticas estas rocas. Y para complementar más, se ha hecho el análisis de procedencia con estas secciones. Para ello, le hemos dado esta nomenclatura. Es una nomenclatura ya definida, según Dickinson y Sweck, donde tenemos que tomar parámetros como los cuarzos totales, los cuarzos monocristalinos, con extinción recta, con extinción ondulada, los fragmentos líticos, volcánicos, plutónicos, el origen de cada uno. Todo eso se ha descrito en el trabajo, un poco más a detalle, donde teníamos fragmentos de feldespatos potásicos o plagioclasas, tendríamos fragmentos líticos, volcánicos, líticos metamórficos o sedimentarios, plutónicos. Muchos tal vez ya han identificado estas muestras porque han debido pasar tal vez la materia de petrografía y son típicos de ambiente, de las muestras metamórficas o sedimentarias o volcánicas. Tienen granos un poco peculiares, entonces se puede identificar. Se ha hecho ese análisis y en base a eso se ha hecho el diagrama para identificar la procedencia. Estas son las muestras codificadas. Como les decía en un principio, se ha hecho varias secciones en la sección Julo y en la sección Sotacia Corani, que son dos sectores. Todo esto pertenece a una sola columna litoestratigráfica y esta a otra. Todas nos están marcando o nos están representando por un orógeno reciclado. Es lógico porque son muestras que no son muestras alóctonas que han sufrido un transporte y ya eran previamente rocas sedimentarias que nuevamente han sufrido erosión posteriormente para luego depositarse en estas formaciones Cayara, la formación Zoico. Al igual que este otro diagrama, donde nos muestra igual que la gran mayoría de las muestras está
en la parte del orógeno reciclado, cuarzoso, dentro de un cratón interior, donde está mostrando un incremento de madurez en el origen de los bloques continentales. Esto estaría demostrando la procedencia y lo que se define, ¿no? Con estas muestras. Muchas veces decimos que son continentales, pero no tenemos una base científica. Entonces aquí estamos demostrando que todas pertenecen a un ambiente continental. Como pueden observar, casi en todos estos gráficos, la gran mayoría de las muestras tienden a irse al orógeno reciclado. Ahora vamos a pasar al tema de la litoestratigrafía. Estas zonas, como les decía, hemos hecho dos columnas estratigráficas. Una, la sección Julo Tajo Tajo, que se encuentran en el departamento de Potosí y Cochabamba, porque estábamos limitados por el río Caine. Entonces, esta sección es de ambos. Hemos empezado en la base de la formación Santa Lucía, que estaba en Potosí, y vamos ascendiendo hasta Cayara, y ahí teníamos el río Caine. Seguía la sección, seguíamos con Cayara, pasando el río, que ya es Cochabamba, y Soico, que se encontraba en el departamento de Cochabamba. Tenían estos espesores. No hemos tomado mucho la formación Santa Lucía, es por eso que tenemos estos espesores de 9.5 metros, 8 metros en la otra sección. Solamente era una muestra del tope para identificar desde dónde empieza Cayara. Lo que más nos interesaba era Cayara y Soico. Es por eso que tenemos estos espesores de 545 metros de Cayara y 922 de Soico en la sección Julo Tajo Tajo. Y la sección Sotacia Corani, que está en el otro flanco del sinclinal. Tenemos espesores de la formación Cayara de 518 metros y de Soico de 676. Hay variación en la formación Soico, eso se puede apreciar, porque en la sección Sotacia Corani no se contempla plenamente el tope de la formación Soico, a diferencia de Tajo Tajo, que sí tenemos un poco mayor espesor, y es por eso que tenemos presencia del tope, con 922 metros. Un poco describiendo la parte de la formación Santa Lucía, que lo hemos tocado muy poco, que tenemos edades de 60 a 58.2 millones de años. Esto se han datado en base a dataciones argón-argón, que ya vienen, o sea, ya las han hecho en otros trabajos, las hemos tomado como referencia. Entonces, no son edades absolutas para el sector, son edades relativas porque pueden estar perteneciendo a otros sectores, pero sí nos van a ayudar un poco a definir el alcance de nuestras formaciones. Entonces se hace la descripción de la formación Santa Lucía, que presenta arcilitas de coloración rojiza. Hemos visto y hemos evidenciado algunos pequeños nódulos de calcita. Incluso hemos visto paleosuelos en el contacto con la formación Cayara. Hemos visto bioturbaciones. Aquí se puede ver los pequeños nódulos de calcita. Y este es el contacto, donde en esta zona no se aprecia muy bien en la foto, pero tenemos un paleosuelo pequeño que nos estaría representando la discordancia entre la formación Santa Lucía y Cayara. Entonces pasamos ahora a Cayara, que muchos lo deben conocer ya, la parte descriptiva de la litología, que son areniscas rojizas,
de granos subredondeados de cuarzo con cementos y óxidos de yeso o calcita en algunos sectores. Esta formación está intercalada con algunos bancos de limolita y de arcillitas rojizas. Entonces son intercalaciones entre limolitas, arcillitas y las areniscas sublíticas. En el trabajo, el objetivo principal era hacer una descripción más detallada de estas formaciones. Es por eso que se ha hecho las subdivisiones en miembros. Tenemos 3 miembros para Cayara y 3 miembros para la formación Zoico, para el sector, no a nivel regional, sino a nivel local. Entonces, en el miembro de la base de la formación Cayara tenemos a la arenisca Julo, con un espesor de 86 metros en la parte descriptiva, que tenía presencia de areniscas anaranjadas a rojizas, con granos subredondeados, tienen entrecruzamientos y laminaciones planares, paralelas. Los estratos están entre 1.3 a 2.5 metros. No son bancos muy potentes. Es por eso que tiene en apariencia esa intercalación de limolitas, arcillitas y areniscas. Más adelante también les voy a mostrar la columna que hemos hecho en el sector. Pero a ver, veamos primero la parte de los miembros. El siguiente es el miembro arenisca Tajo-Tajo, que tiene un espesor de 168 metros, perdón. Estas se caracterizan por las areniscas sublíticas más que las cuarzosas. Tienen una coloración muy diferente al anterior miembro, que era más rojizo. En esta tenemos areniscas más blanquecinas, que tienen intercalación con limolitas, arcillitas rojizas, pero las areniscas tienden a ser más blancas. Estas descripciones que vamos viendo de areniscas sublíticas grises, rosadas, o areniscas cuarzosas blanquecinas, se han tomado de acuerdo a la tabla de colores de Munsell. Entonces, eso nos ha ayudado un poco a identificar y poder separar, no solo en rasgos estructurales, sino también en rasgos en apariencia del color de la formación. Tenemos también el tercer miembro, que es la arenisca Pucaloma, con un espesor de 318 metros. Estas areniscas tienden a ser mucho más sublíticas, igual anaranjadas, areniscas cuarzosas gris, rosadas, color salmón. Siguen siendo o teniendo intercalaciones con arcillitas, masones, pero lo diferente es que tenemos algunas evidencias de estructuras de tipo SLAMP, ondulaciones sedimentarias, que pueden estar representando a nivel de la evolución o de la interpretación de pequeños pulsos tectónicos al momento de su depósito. Entonces, este tipo de estructura será interesante y nos está marcando un tipo de evolución del sector. Pasando ya a la formación Zoico, donde le damos edades de 42.8 millones de años. Esta edad no ha sido datada, cabe mencionar eso. Solo se toma en base a la referencia de la anterior formación, que es Cayara, que sí tienen dataciones argón-argón en tobas del tope. Es por eso que le hemos dado esta edad un poco más para representar y ubicar en el tiempo a esta formación Zoico y no confundir muchas veces con otras formaciones más recientes como Bolívar o Mondragón. Entonces la formación Zoico se caracteriza por potentes bancos de areniscas, ya no tanto como Cayara, teniendo esas intercalaciones
de 1,5 metros más o menos promedio. En esta formación zoico tenemos bancos de 12 metros, de 7 metros, pero sí tenemos todavía las intercalaciones. Tienen rasgos típicos en cada sector, es por eso que lo hemos subdividido igual en 3 miembros. El primer miembro en la base, y es característico de esta formación encontrar estas limolitas y arcillitas rojizas en la base. O sea, tienen un dominio casi total de estas arcillitas y limolitas, con presencia de algunos yesos en forma de vetillas. Es bien característico y se nota, es bien representativo y es un buen indicador para definir esta formación desde la base. Ya en el miembro Sotasi se diferencia del anterior miembro, que ya vuelve a ser más arenoso. Tenemos las areniscas sublíticas rosadas, anaranjadas, con delgados lentes de areniscas y entre las limolitas, e incluso presencia de algunos pequeños lentes conglomerádicos. Pero son todavía pequeños, no son tan representativos en este miembro, pero ya tenemos esta presencia de algunos conglomerados. Ya el tercer miembro de la formación Sotasi, de la formación Zoico, perdón, lo hemos denominado arenisca Corani, tiene un espesor de 588 metros. En la imagen se puede ver el espesor, la magnitud de los estratos que estamos aquí. Esta es la escala de una persona, aquí también. El espesor es de unos 12 metros, 15 metros. Son bancos muy potentes, donde su característica es que ya va consolidándose los conglomerados, los lentes de conglomerado, y va a ir desapareciendo ya la parte de las arcillitas o las limolitas, teniendo más un dominio de areniscas en este sector, con clastos flotantes dentro del cuerpo, y las estructuras ya son muy poco visibles, en su gran mayoría ya son masivas, pero se sigue identificando los entrecruzamientos de las típicas basas laterales que se presentan, ¿no? Este tipo de estructuras. Esa ha sido la parte de litoestratigráfica, pero además de eso vamos a ir complementando con la parte de paleoambientes. Es por eso que les presentaba este cuadro. Yo creo que se identifica, se puede distinguir los códigos que estamos utilizando, como son el GM, el GH, que estarías representando las gravas con estratificación gruesa, clasto soportada. Toda esta nomenclatura es adecuada, se ha adecuado en base a trabajos de MIAL, porque en su gran mayoría seguramente han debido ver el análisis de facies o códigos de facies más en ambientes marinos, no tanto en ambientes continentales. Esta es una muestra típica de un ambiente continental, lo que más o menos vamos a tener, qué tipo de nomenclatura se va a presentar, donde vamos a tener algunas dunas con crestas sinuosas, depósitos de carga de fondo, o podemos tener flujos de estratificación planar, o incluso zonas de pantanosas o canales abandonados. Toda esta nomenclatura es la que se ha evidenciado en las columnas y en el trabajo que se ha hecho en estas dos secciones, en este sinclinal. Esto les ponía para que se vea un poco mejor, porque el anterior cuadro era tenía letras muy pequeñas. En esta ya se puede identificar mejor, tal vez para que vayan ustedes mismos viendo o leyendo.
Por ejemplo, el código GP que se está dando a las gravas estratificadas con entrecruzamiento planar, o el GT que es para las gravas estratificadas con estratificación en artesa, o la GH que tiene una estratificación más horizontal. La primera letra representa a al tipo de roca, de acuerdo a su granulometría. Puede ser gravas, pueden ser areniscas, sand, o pueden ser más pelíticas, con la F. La segunda letra está identificando la estructura de cada muestra. Pueden ser, como anteriormente les mostraba, gravas con estratificación horizontal, o tenemos aquí las arenas que pueden tener una estratificación cruzada pero de bajo ángulo, con SL denominado. Aquí nuevamente con SH para la estratificación o la laminación horizontal. Entonces es un poco bien ilustrativo y didáctico clasificarlas con este tipo de nomenclatura. Te sirve mucho, puedes recrear paleoambientes y es lo que vamos a hacer. Hemos hecho la recreación de los paleoambientes para cada sector. Y es por eso que les mostraba este tipo de nomenclaturas, para que vayamos y entendiendo ya el tipo de depósitos de cada formación durante el tiempo. Tenemos igual aquí un poco más didáctico los canales o los entrecruzamientos, las secciones laminadas, los entrecruzamientos en las areniscas. Y esto es una clasificación y codificación en base a elementos arquitecturales. Por ejemplo, de los canales o las gravas con basas. Eso es lo que le mostraba hace rato, estos gráficos de estratificación planar o entrecruzamiento tabular, entrecruzamiento planar o entrecruzamiento tangencial y todas las variedades de estructuras, canales, paleocanales. Entonces, en base a eso se ha hecho asociaciones, conjuntos de facies, donde teníamos agrupaciones de litofacies, agrupándolos con elementos estructurales. Dentro de por ejemplo, del GB tenemos todo este tipo de arreglos. O otro conjunto de areniscas con todas estas intercalaciones. Una arenisca, por ejemplo, hubiese tenido estratos un poco entrecruzados, planares, o otras por debajo, como son intercaladas, podían haber tenido estratificación horizontal. Entonces, todo esto lo hemos ido agrupando de acuerdo a las agrupaciones arquitecturales de cada sector. Y con esto hemos logrado identificar el tipo de paleoambiente que debería haber ocurrido, digamos, en el sector para tener este tipo de formaciones. Esto es para el caso de Santa Lucía, donde tenemos unas llanuras más amplias, tenemos depósitos un poco más distales. Es por eso que tenemos presencia de arcillas o areniscas de grano muy fino. Y hay sectores de anegamiento donde también se formaban pequeñas lagunas que por producto de evaporación se han ido formando los pequeños yesos, las vetillas de yeso o los mud cracks que han sido rellenados por el yeso. Y lateralmente podía haber cambiado, que tendríamos ya algunas zonas más fluviales, pero de grano muy fino. Esto vendría a ser la representación para Santa Lucía, para el tope de Santa Lucía, con este tipo de agrupaciones, casi todos con materiales pelíticos o muy finos. Para la formación Cayara
ya vendríamos a tener otro tipo de arreglo, muy similar, pero tenemos ya la presencia de areniscas, bancos un poco más potentes de areniscas, que ya se tiene presencia de algunas basas fluviales. Es por eso que tenemos los entrecruzamientos típicos, laterales, y es una intercalación, como les decía, intercalación entre areniscas, pelitas, o sea, areniscas, arcillas, limos, areniscas, arcillas, limos. Todo esto estaría representando a este tipo de paleoambiente. Sigue siendo distal y de alta madurez, por eso es que tenemos todavía los granos finos, muy finos. Esto vendría a ser para la sección Cayara 2, donde tenemos igual, tenemos amplias llanuras. Se sigue evidenciando un poco que hay algunos meandros, por ello tenemos las basas y los entrecruzamientos en, en las columnas que nos estarían mostrando la migración del cauce de depósito. Tenemos la otra sección que es Cayara 3. En sí tenemos siete secciones para Cayara, 7 representaciones, cómo va a ir evolucionando en el tiempo, desde la base hasta el tope. La sección 3 ya sería, digamos, la parte un poco más media, donde se puede ver gráficamente cómo va evolucionando ya. Se sigue teniendo el cauce un poco más anastomosado o meándrico, pero lo que más lo diferencia de otros es que es amplio. Son llanuras amplias. Para Cayara 4 ya va creciendo el tamaño de grano. Tenemos ya un predominio un poco más de areniscas. Ya se puede distinguir entre areniscas y las limolitas o las arcillitas, a diferencia del tope de Santa Lucía o la base de Cayara, que tenía más predominio de las pelitas. Esto vendría a ser Cayara 5, lo que les decía, que hemos encontrado pequeños slumps o ondulaciones tectónicas en ambas secciones, o sea, en ambos flancos, en ambas columnas estratigráficas. En ambos se ha logrado identificar este tipo de estructuras. Entonces es algo muy representativo para este sector de la parte media, digamos, de Cayara, entre el tope y la parte media. Cayara 6, donde se hace un poco más entrecruzado, tenemos estructuras un poco más entrecruzadas, ya van desapareciendo las arcillas, las pelitas, y tenemos un predominio de areniscas, donde el cauce, o sea, las llanuras se van reduciendo, ya no son tan amplias, y hacen que no, y estarían representando que no tienen una buena madurez, y es lo que va a caracterizar a medida que vayamos avanzando hacia el tope de estas formaciones. Esto ya viene a ser, sigue siendo Cayara 7 con algo semejante a Cayara 6, que siguen siendo llanuras, pero un poco más estrechas. El paleoambiente de la formación Zoico en su base, que les decía que era característico encontrar limolitas o arcillitas, seguramente ha habido algún cambio en la parte de sedimentación, lo que ha hecho que tengamos este tipo de depósitos, donde tenemos presencia de material fino, con yesos, con arcillitas, rojizas.
Seguramente ha habido más anegamiento y tal vez es una interpretación mía que posiblemente por efecto de algunas fallas pequeñas transcurrentes se hayan formado pequeñas cuencas cerradas que han empezado a funcionar como lagunas en el sector. Ya para la formación zoico en la parte media, esto ya representaría el miembro 2, que ya tiene una intercalación de areniscas y limolitas, arcilitas, pero se caracteriza más ya por depósitos con algunos pequeños lentes de conglomerado que estaría representando canales entrelazados, un sistema más entrelazado en el sector, más que meándrico como era en la parte de Cayara. Esto ya vendría a ser la característica de zoico. Seguimos viendo este tipo de arreglos que son el drenaje entrelazado, que permite que se depositen y se acumulen este tipo de estratos con lentes de conglomerados, con entrecruzamientos tangenciales, entrecruzamientos tabulares. Y en los materiales más finos tenemos las laminaciones, que es típico de este tipo de arreglo. A medida que vamos yéndonos más hacia el tope, vamos identificando el, el tipo de drenaje que se va haciendo un poco más estrecho, más erosivo. Es por eso que va dejando como depósitos los lentes de conglomerado y el tamaño de los granos también, que ya se hace un poco más grande, digamos, ya son areniscas de grano medio y ya no son las areniscas de grano muy fino que teníamos en la base de esta formación. Zoico 5, aquí ha habido, creo que un pequeño retroceso donde hemos identificado en el miembro 2 de la formación Zoico que hacia el tope se hacía un poco, tendía a ser grano decreciente porque teníamos depósitos un poco más finos. Teníamos areniscas de grano más fino, teníamos algunas limolitas, teníamos arcilitas, que en la parte media ya estaban empezando a aparecer los conglomerados. Entonces esto estaría mostrándonos un pequeño retroceso en la cuenca. Esto ya es para la parte del miembro número 3 de la sección de la formación zoico, donde ya se consolidan los lentes de conglomerado, el, el dominio de las areniscas sobre las pelitas. Ya no hay mucho presencia de limolitas o arcilitas, son muy escasas. Hay sectores, pero son pequeños, como en esta zona. Todo el dominio casi es de areniscas, con un arreglo grano decreciente típico de este tipo de paleoambientes, de entrelazados. Al igual que la formación, la sección es Zoico 7, de la misma manera. Para Zoico 8, ya vemos que se hace mucho más estrecho las de drenaje. Tenemos ya más consolidado el entrelazado en la red y se hace más erosivo, y por ello tenemos los depósitos ya de clastos de areniscas, clastos de pisadas dentro de estos conglomerados, con una forma subredondeada a subangulosa. Estarías representando que no han tenido mucho transporte, tampoco mucha madurez, y es por eso que tampoco tienen mucha clasificación este tipo de materiales. Bueno, entonces eso ha sido la parte descriptiva del trabajo, y con todo esto se llega a conclusiones para el sector.
Hemos hecho las columnas un poco para mostrarles la parte didáctica. Hacíamos, estas son las columnas. Se ha hecho columnas detalladas con una escala 1:300 que estaría representando a todas las formaciones en cuestión. Donde se puede evidenciar que la formación Cayara en la base tienen espesores bien no tan representativos, son más delgados, ¿no? De 1 metro o 2 metros máximo, que ya yendo más hacia el tope, toda esta parte vendría a ser el miembro 1, el miembro 2 con las areniscas más blanquecinas. A medida que nos vamos más hacia el tope, tienden a incrementar el espesor de los bancos, el tamaño de los granos. Y es algo típico, ¿no? de la evolución del antepaís para este tiempo, con depósitos de crecimiento. Esta es la zona de zoico, que les decía, el miembro 1, que es más arcillitas, limolitas con delgados estratos de areniscas. Ya el miembro 2 se hace más intercalado entre arenisca, limolita, arcillita. Y el miembro 3, que ya tiene un dominio de las areniscas y los conglomerados y los lentes de conglomerado. Lo que les decía en el tope del miembro 2 y al tope de la formación zoico, que es más arenisca de grano medio, tenemos lentes de conglomerado, incluso algunos estratos de conglomerados polimícticos, que estábamos haciendo el análisis del conteo de los clastos, donde evidenciábamos que son clastos más que todo del Mesozoico que del Paleozoico, porque sí había también algunos clastos de pisadas, pero lo que predominaban eran las areniscas rojizas, gris verdes, grises masones, que estarían llegando a ser de procedencia mesozoica. Esta es la columna de la sección Sotasi, Acorani, que se encuentra en el flanco este del sinclinal, en la parte de Cochabamba. Y este vendría a ser la otra columna, igual con el mismo detalle de la escala 1:300, teniendo las mismas características, que son en el tope de zoico, que son más areniscas de grano medio, con algunos conglomerados, y la parte de la base que de igual manera se hacía más pelítico, con los yesos presentes, los nódulos de yeso. Entonces, esta sección es bien representativa para hacer un análisis, si se quisiera hacer una evaluación regional,
tomando en cuenta algunos parámetros. Para esta cuenca está bien definido, yo creo, la litoestratigrafía, más que todo para este sinclinal. Y de mi experiencia he ido también a otros sectores parecidos a este, donde se asemejan también el tipo de depósito. Como les iba mencionando en la formación de Camargo o la de Morochata, tienen semejanzas, al igual que Potoco. Entonces es correlacionable, yo creo, con este tipo de formaciones. A ver. Un poco era para mostrarles el trabajo de la columna estratigráfica, pero ya en la parte de la presentación, ya un poco analizando, viendo y haciendo la medición de los de las paleocodientes, veíamos y concordaba también con lo que estábamos haciendo las de construcción paleoambiental, que para Cayara se puede ver en estas rosetas las diferencias en dirección, ¿no? De los paleocanales. Esto nos estaría indicando que son más un arreglo más meándrico. Es por eso que tenemos diferentes direcciones, casi opuestas incluso, típico de zonas meándricas. Y no tanto así en la parte de Zoico, que ya tienen una orientación bien definida, que van más del noreste a este, hacia el norte. Entonces esto mismo estaría representando que es una red más entrelazada, ya con una red de drenaje más erosivo y todo lo demás que les mencionaba en la parte de paleoambientes. La otra sección, de igual manera, hemos hecho la medición de los paleocodientes, nos mostraba el mismo arreglo. Para la parte de Zoico es unidireccional, y para la parte de Cayara, yéndose más hacia Cayara, o la base de Zoico, es algo meándrico. Estaríamos confirmando este tipo de paleoambiente para el sector. Entonces, este ha sido el trabajo que se ha hecho. Es un trabajo de investigación. No ha sido un trabajo, ha sido un trabajo un poco arduo, de mucho tiempo. Todo eso para definir el paleoambiente, definir la evolución de estas formaciones que estarían explicando para la parte de la cordillera oriental centro, que entre los 50, 40 millones de años ocurría este tipo de eventos en el antepaís, en el entonces antepaís, que tendríamos cuencas con depocentros subsidentes, tendríamos pulsos tectónicos, algunos pequeños pulsos tectónicos inestables que han generado este tipo de estructuras de slumps. Ha habido colmatación de material sedimentario y todo esto estaba influido, se influenciaba por la parte estructural, porque seguramente ha habido fallas transcurrentes que empezaban a formar pequeñas cuencas y bulges, lo que estaría siendo, digamos, lo más indicado para esta zona, viendo la parte de la evolución. Para la formación Zoico estaría sobre unos bulges o altos topográficos que se hayan formado no en el arco, sino más en la zona del Fort Deep, donde
se puede presentar este tipo de altos topográficos, más que todo por el arreglo tectónico. Entonces estaría siendo un buen indicador para representarlo de esta manera, que en el 4Deep habían altos topográficos producto de actividad tectónica. Entonces, yo creo que estas formaciones han sido estudiadas y tienden a aclarar algunas dudas en el tipo de depósito o cómo se han formado la génesis de cada una de estas formaciones. Más que todo, el trabajo ha sido para eso, para ver el origen y ver los paleoambientes para cada sector, para cada una de estas formaciones, que serían la de Cayara y Soico. Soico correlacionable con algunas otras formaciones. Entonces, tal vez tienen algunas preguntas durante la exposición. No he escuchado tampoco que ninguno haga alguna pregunta o tenga alguna inquietud. Bueno, pues ahora pueden preguntarme si tienen dudas, o si quieren contarme tal vez alguna experiencia que hayan tenido por el sector del Sinclinal Caime. Tal vez muchos han visitado este sector o han visto algo muy diferente a lo que hemos presentado en la parte litoestratigráfica, en la parte de paleoambientes o en la parte descriptiva. O muchas veces se puede visitar tal vez algún otro sector del mismo sinclinal, donde puede tener alguna otra peculiaridad que puede servir para ir aumentando información para que tengamos mayores datos y tener algo más concreto de este sinclinal, que para mí ha sido algo bien interesante, ha sido algo novedoso, ha sido algo muy, muy recreativo, porque se tiene toda una secuencia típica de crecimiento desde areniscas de grano muy fino, fino, hasta llegar a areniscas con intercalación de conglomerados. Entonces es una sección tipo, para estudiarlo me parece muy, muy interesante, es una muy buena sección con fines didácticos. Tal vez tienen alguna pregunta, yo creo que me pueden ir consultando o preguntando, o como les decía, ir comentando de esta presentación, porque ese ha sido el trabajo. Era un trabajo un poco más descriptivo, más de estudio, pero ha sido un trabajo bien didáctico, como lo han podido ver tal vez. Tal vez tienen algunas dudas, preguntas sobre el tema. Ingeniero, hay una pregunta en el chat que dice: ingeniero, buenas noches, disculpe, ¿qué programas utilizó para graficar los... No lo escuchaba muy bien, pero supongo que decía para graficar las columnas, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan, no? Hola, hola. Bueno, se escucha, ¿no? Ya las columnas que les presentaba se han hecho con el programa Strater. Hemos tomado los datos. Es un programa que está diseñado para hacer la representación de estratos específicamente. Creo que he visto que muchos utilizan este programa.
en la casera y en varios lugares. Es bien didáctico, es bien práctico y te puede generar a nivel presentación. Se puede presentar de maneras representativas. Es muy bueno este programa. Es fácil de usarlo y te puede generar este tipo de columnas estratigráficas. ¿Alguna otra pregunta tal vez tengan desde la parte de evolución o la parte de los paleoambientes o alguna duda o inquietud? Muchos tal vez han ido al sector porque esto se encuentra en Cochabamba, es yendo hacia Toro Toro, antes de llegar a Toro Toro, muy cerca. Se puede evidenciar un sinclinal con una coloración tipo salmón, color anaranjada, es bien típico. A ver, hay preguntas creo en el chat, ¿no? Hola, hola, ¿se escucha? Ingeniero, sí, hay una pregunta más. Dice, buenas noches. ¿Presenta algún tipo de deformación o algo relacionado a que haya limitado el trabajo en algún aspecto? Ya, la deformación. ¿Se está refiriendo más a las deformaciones sin sedimentarias que les mostraba o es más al trabajo? Bueno, en el trabajo que se ha hecho, así viendo la parte logística, no se requiere mucho, se puede hacer el levantamiento de columnas fácilmente, puedes ir y hacer una campaña, generalmente buscar las quebradas donde afloran mejor y se representan los estratos y en eso hemos logrado identificar este tipo de deformación, la deformación sin sedimentaria en Cayara, que estaría representándonos estos pulsos tectónicos, estas variaciones que llegarían a interferir y tal vez producir las fallas transcurrentes ya para que se vayan depositando este tipo de, de arreglos como el de Zoico en su base, porque están muy próximos. Está casi al tope de Cayara, la deformación sin sedimentaria, y justamente Zoico en su base empieza con estas arcillitas y limolitas que son propias de ámbitos un poco más lacustres. Entonces, sí, yo creo que sí estaría asociado. Lo que estaría representando que entre Zoico y Cayara no ha habido mucho, ha sido más una serie continua, una sección continua, no ha habido muchas lagunas, muchos hiatos que hayan separado temporalmente, porque sería el reflejo, eso, la deformación sin sedimentaria las, con los depósitos de la base de Zoico, que son esas arcillitas.
Tal vez se refería a eso o se refería tal vez en su pregunta a la parte más logística. Hay otra pregunta, ¿no? Para graficar, ¿qué dice? Me preguntaban sobre el programa Strate, pero sí, mis preguntas eran las siguientes. ¿Qué programa utilizó para graficar los paleoambientes y las paleocorrientes? Ya, no se ha utilizado un programa en específico. Se ha hecho únicamente con un graficador normal, que era el Photoshop. Pero sí, antes de graficar todo esto ya teníamos un esquema y de todo lo que ya más o menos interpretábamos en paleoambientes, de acuerdo a la nomenclatura que hemos encontrado y le hemos dado en cada uno de los miembros, cada una de las secciones que teníamos, ya teníamos una idea de qué más o menos vamos a tener o qué debería representar. Entonces, en base a eso se ha graficado los ambientes, los paleoambientes, de manera más didáctica. Pero no se ha utilizado ningún programa específico que pueda graficar así el paleoambiente. Ok. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se escucha. Ah, ya. Alexis Colque pregunta. Perdón, Luciana ya le he respondido, ¿verdad? Yo tenía algunas preguntitas, bueno, que habíamos preparado en este caso por parte de Geolatinas. La primera era, ¿por qué fue que escogió realizar esta investigación? Ya. Este trabajo se ha hecho en colaboración con el IGEMA. Esas veces estábamos todavía cursando materias en la carrera y teníamos esa inquietud. Siempre ha sido de mí, o sea, mi gusto, por ejemplo, ha sido siempre por la estratigrafía, la sedimentología, y me parecía interesante. Hemos llegado a ir a ese sector, hemos identificado la estructura del sinclinal y era algo interesante porque teníamos todo este tipo de materiales, desde la base que es Santa Lucía, con materiales más pelíticos, hasta los conglomerados en un corto trayecto que es en unos 1000 metros, 1500 metros de espesor. Entonces ha sido más querer resolver la inquietud, resolver el paradigma, qué tipo de génesis tenían para tener este tipo de arreglos en los estratos. Más ha sido eso, y se ha trabajado de manera conjunta con el IGEMA. Esas veces he pasado varios años también, y era más con fines investigativos y también ha servido para hacer la tesis. Entonces yo creo que es una manera práctica también de hacer este tipo de trabajos para ya que muchos estudiantes tengan y obtengan el título. Una manera sería hacer este tipo de investigaciones, que sí sirven mucho, son de aporte, porque te dan pautas que pueden servir para una interpretación más regional. Es claro, eso es muy cierto, ingeniero. La siguiente es, ¿cómo fue el proceso de realización de su trabajo en base a obstáculos o ventajas que pudo encontrar en el camino? Ya, en ese tiempo no contaba mucho con apoyo, digamos, en el tema de recursos que nos pueden ofrecer. Sí nos han apoyado con vehículos, nos han apoyado con algunos compañeros, digamos, que íbamos a hacer el levantamiento de columnas estratigráficas. Entonces hemos ido adecuándolo de acuerdo a las posibilidades que teníamos. No se ha podido hacer, digamos, dataciones eh, absolutas, pero por el tema de los costos, y tampoco hemos encontrado
algunos indicadores. O sea, no hemos encontrado tobas en el sector, pero sí, de acuerdo a las posibilidades que teníamos en esos tiempos, se ha podido avanzar, porque levantar una columna estratigráfica no requiere mucha de logística ni presupuesto. Puedes ir y empezar a hacer la descripción litoestratigráfica y empiezas, terminas y ya. Entonces no ha habido muchos limitantes. Mm, yo creo que sí, si buscas hacer algún trabajo, sin muchos recursos en el tema de logística, puedes hacer el tema de columnas estratigráficas. Quieres hacer un trabajo un poco más complejo, puedes hacer otro tipo de investigación. Ahora, por ejemplo, que yo estoy en el tema de la geofísica, es muy costoso hacer, por ejemplo, las líneas de tomografía o las líneas sísmicas. Si alguien quisiera hacer un trabajo en este campo, le va a ser un poco dificultoso. Pero en la parte de estratigrafía, litoestratigrafía es más descriptivo. Yo creo que no tiene muchos limitantes. Es por eso que hemos escogido también este tema, porque era con fines de investigación, más de ciencia, y de paso se podía obtener, ¿no? El título. Claro, me parece igual muy bueno que no haya tenido muchos obstáculos en el camino. La siguiente pregunta es, ¿qué considera usted que es importante para realizar un trabajo de investigación similar a este? Yo creo que sí, tienen que tener primero una base en el tema de estratigrafía, litoestratigrafía, en- porque tienen que ir viendo qué es lo que están buscando de inicio, porque pueden ir y empezar a describir una columna, pero al final no vas a tener idea de lo que tienes ahí enfrente de ti. Sí puedes hacer una descripción detallada, pero yo creo que siempre hay que ir asociando con el tema genético y así puedes llegar a aclarar muchas dudas, no solo, digamos, de uno, sino de varios, porque este tema de la secuencia litoestratigráfica de esta zona de la cordillera oriental es y va a seguir siendo discutida. Ha habido muchos autores que han querido correlacionar, han querido unificar el tema de las formaciones, han querido no tanto detallar el tema de los miembros, porque decían que es una, o sea, genera más confusión en la parte descriptiva de geología de Bolivia, por ejemplo. Pero yo creo que sí, es lo más importante hacer la descripción detallada de este tipo de columnas estratigráficas. Yo creo que el interés de cada uno tiene que ir viendo qué es lo que está buscando. No tanto irse solamente a la descripción, sino que el origen, lo del fondo, porque todo esto nos sirve para hacer una evolución del sector. Claro, eso sí. Y finalizando ya las preguntas, la siguiente es, ¿qué consejo podría dar a todos los oyentes que están a punto de empezar su tesis o están en el proceso? Ya, sí. Primeramente, yo creo que tienen que tener algo claro al momento de elegir un tema, el tema de las tesis, porque he visto casos que van cambiando los temas o van cambiando el, el tema y es porque no, no se tiene definido lo que se busca. Y muchas veces tienen la limitación también, el tema de logística, porque puede querer hacer su tesis en algo grande, aparatoso, por ejemplo, en el tema de geofísica, pero muchas veces los recursos no te dan para eso. Es bueno asociarse siempre con instituciones, con institutos, porque te brindan el apoyo. Yo creo que es lo principal es tener el apoyo de alguna institución.
o algún instituto. Si quieres hacer de manera personal, yo creo que tendrías que elegir temas que sí puedas ejecutar. Hacer este tipo de trabajos de estratigrafía no te va a conllevar mucho en recurso. Tampoco con que viajes a un lugar, al sector, yo creo que puedes ir avanzando. Yo creo que depende de lo que uno busca, de los gustos de cada uno, pero sí, me parece que hay que definir lo que busca cada uno primero. Cierto. Bueno, yo tenía una preguntita. Tú decías que habías tenido apoyo por el IGEMA, ¿verdad? En este caso era porque estabas inscrito tal vez en un proyecto de investigación o lo hiciste con el IGEMA aparte. No, ha sido muy aparte. No ha sido que esas veces cuando yo estaba todavía en la universidad no había este tipo de, o sí había los grupos de estudiantes, cientistas, pero no estaba tan afianzado, entonces era un poco más disperso. Nosotros buscábamos el apoyo de manera directa y a veces con el docente también, y nos colaboraba en ese tema de buscar, investigar un sector, y justo el IGEMA tendría que hacer ese tipo de investigaciones y nos proporcionaba, digamos, el tema de vehículos, pero ha sido muy poco también, no ha sido mucho, porque más ha sido en mi trabajo, ha sido más personal. Yo he ido varias veces al sector y con mis propios recursos me he quedado ahí en el acampar, en estas campañas y avanzar en lo que se pueda. He debido tener como unas 5 salidas para lograr concluir con este tipo de trabajo. Pero es bueno, sí, tener ese apoyo. Mm, claro, eso sí es cierto. Bueno, eh, bueno, finalmente quisiera agradecerte, ingeniero Kenta, por compartirnos tu tiempo y su experiencia al realizar estas investigaciones, en este caso su tema de tesis. Muchas gracias, en serio, por todo lo que nos ha mencionado en esta charla. Y bueno, a los participantes, decirles que pueden llenar el formulario y que estén atentos a nuestras redes porque igual vamos a estar publicando más charlas, ¿no? Y muchas gracias. Ya, está bien. Muchas gracias a los participantes también por presentarse a este tipo de charlas, porque es una manera de ir conociendo más de varios temas. Les agradezco y yo creo que hasta alguna ocasión. Nos vemos. Muy cierto. Nos vemos hasta la siguiente ocasión, en que ya lo vamos a tener igual de invitado al ingeniero, no solo para este proyecto de geoinvestigadores, sino también para otros proyectos que tenemos. Está bien, gracias.